Buenas tardes, mis queridos amigos. Llegamos a un programa más de ética y vida. En esta ocasión pues tenemos literalmente casa llena. Es nuestro programa con nuestra mayor cantidad de invitados y estamos muy contentos, pues venimos a mostrarles a ustedes una rama nueva de la medicina, para muchos, para otros conocida, y nos acompañan todo el grupo de Hospice La Cima, Centro de Medicina Paliativa, y conmigo están pues la doctora Ancu Feng, el doctor Mario López Saca, la licenciada Cecilia Mengíbar, el licenciado Marco Rodríguez, la licenciada Yanira Guardado y la licenciada Rosaura Rivera, que cada uno de ellos juega un rol protagónico y esencial dentro de este centro de medicina paliativa. Me gustaría pues que se fueran presentando y ya luego en lo que va del programa vamos a ir platicando con cada uno de ellos. Bueno, mi nombre es Ancu Feng, soy médico general y tengo máster en cuidados paliativos. Soy médico paliativista del equipo de la unidad. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, mi nombre es Mario López Saca, soy médico internista y tengo una especialidad en cuidados paliativos. Ejerzo como el director del hospice. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Mengíbar, licenciada en enfermería, máster en cuidados paliativos y funjo como jefe de enfermería de la unidad. Hola, yo soy Marco Rodríguez, yo soy psicólogo asistencial y tengo una especialidad en psiconcología y pues soy psicólogo asistencial del hospice, así que mucho gusto y encantado de estar aquí. Buenas tardes, mi nombre es Yanira Guardado, soy licenciada en fisioterapia y terapia ocupacional y funjo como jefe del área de fisioterapia del Hospice La Cima. Buenas tardes, mi nombre es Rosaura Rivera, soy licenciada en Trabajo Social y soy parte del equipo multidisciplinario de Hospice La Cima. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por presentarse y venimos a hablar ahora de esto que para muchos de ustedes en casa está sonando un poco raro. ¿Qué es esto de medicina paliativa? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trata? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes necesitan este tipo de medicina? ¿Puedo ir yo? ¿Puede mi papá? ¿Quién? ¿Qué es esto? Y para una pequeña introducción sobre esto, invitamos al doctor Mario López Saca que nos dé esta breve introducción. Bueno, quizás empezar con qué son los cuidados paliativos, ¿verdad? Son un tipo de cuidados especiales para los enfermos avanzados y no solo los enfermos oncológicos, sino también los no oncológicos, donde intentamos ver al paciente de una forma integral, aliviándole los síntomas físicos como el dolor, como las náuseas, como la debilidad, y también los síntomas psicológicos, ¿verdad? Como la ansiedad, como la depresión, y otros síntomas que a veces los dejamos un poco por fuera, ¿no? Que son los síntomas existenciales o espirituales, ¿no? No solo atendemos al paciente, sino que tenemos un enfoque también para el cuidador principal y la familia, y como vemos aquí en el set, pues lo hacemos con un equipo multidisciplinar. Me gustaría pues también que habláramos primero en esa generalidad de los cuidados paliativos, ya que el enfoque para nosotros es, usted se preguntará en casa, ¿por qué en ética y vida están hablando aquí de cuidados paliativos? Y es que hay un principio que nosotros nos rige y es el principio de la vida, que la vida es desde la concepción natural hasta la muerte natural. Por eso pues me gustaría pues invitar a alguno de ustedes que me pueda decir cuáles son esos principios de los cuidados paliativos. Bueno, digamos que la atención que se puede brindar desde el punto de vista de cuidados paliativos es una atención integral, ¿verdad? Tomando en cuenta que la muerte es parte del proceso de la vida y donde lo que buscamos es también la calidad de vida de esa persona y no solo del paciente en sí, sino que también de la familia que está alrededor. Entonces buscamos el confort y el bienestar de ese conjunto, no solo viendo al paciente como una unidad, ¿verdad? Porque es un todo, ¿verdad? Parte de la familia también sufre. Y pues como bien decía el doctor anteriormente, vemos la parte física, ¿verdad? Los síntomas físicos que generan un mayor sufrimiento también, pero también está la parte emocional y la parte espiritual, ¿verdad? Que también es muy importante poder dar alivio en ese tipo de esferas. Si alguien en casa ahorita se pregunta, bueno, ya estoy entendiendo un poquito más que los cuidados paliativos,
qué es. Y para los que tenemos una noción y decir, bueno, esto no es puro dolor, ¿verdad? Como que le duele, den morfina, porque eso muchas veces ese es como el concepto general que uno puede tener de ese cuidado paliativo. Como ya no hay nada que hacer, denle algo para el dolor. Me gustaría pues tal vez, si usted, doctor, nos podría decir un poco más sobre cómo es ese tratamiento más integral y hacia el paciente, con un poquito, extendiéndonos un poco para aprovechar el tiempo que tenemos acá y sobre todo para que nuestro televidente que tiene o que padece una enfermedad o que es un cuidador, porque muchas veces nos olvidamos de esto, ¿verdad? Que el cuidador es una parte esencial del enfermo y que también necesita pues instruirse y conocer un poco más de este tema porque probablemente nunca lo había escuchado. Sí, ya tú decías una frase, René, que se la repetimos mucho a los estudiantes, y es que cuidados paliativos no solo es dar morfina, porque los pacientes que tienen estas enfermedades son pacientes complejos, donde todo su entorno está afectado. Por ejemplo, son pacientes que han perdido el rol dentro de la familia, o han perdido el rol en el trabajo, o también por las situaciones del sistema de salud, pues tienen citas muy largas, o la familia también no está cercana al paciente. Entonces, el enfoque que damos a estos enfermos es de una forma global, digamos, no solo nos centramos en aliviarle el síntoma principal, que sí es importante y por supuesto hay que aliviarlo, ¿no? Normalmente el síntoma más frecuente es el dolor, pero también a través del resto del equipo intentamos abordar pues todas aquellas cuestiones incluso sociales, ¿verdad? Que puedan estar afectando al paciente. Muy bien, licenciada Mengíbar, cuéntenos usted el rol que usted tiene dentro de este equipo multidisciplinario y pues puede ser que podemos hablar específicamente de lo que se hace en el Hospice La Cima. Ok, bueno, como rol de enfermería, cuando nos llegan ya no hay más que hacer, es cuando hay más que hacer, o sea, el paciente cuando más necesita, no solo un cuidado en cumplimiento de medicamentos, no solo el mantener una rutina o establecer una rutina, sino que se mira al paciente integral, vemos más allá, identificamos necesidades, identificamos si hay una necesidad espiritual, si hay una necesidad emocional. Tratamos de ser un poquito más flexibles, consentir un poco más al paciente, siempre dentro del rango, cumpliendo medicamentos, claro está, siguiendo indicaciones, pero también dando un calor humano a ese paciente. Muy bien, doctora, ¿qué tipo de pacientes se benefician de los cuidados paliativos? Bueno, inicialmente se pensaba que cuidados paliativos solo era para el paciente que tenía cáncer, ¿verdad? Ese digamos que es el concepto que se mantenía. Y pues ahora lo que se ha ido desarrollando es que cuidados paliativos también es para el paciente no oncológico, para aquel paciente que tiene una enfermedad crónica avanzada, que en algún momento también va a requerir la misma asistencia como un paciente oncológico, porque al final en todos estos procesos de enfermedades van a tener síntomas muy similares, llámese dolor, llámese debilidad, ¿verdad? Al final en el proceso de la vida el paciente empieza a tener pérdida de apetito, dificultad respiratoria, hay más encamamiento, otro tipo de infecciones también que pueden irse presentando, y a medida la enfermedad va avanzando van a haber también más crisis que atender, ¿verdad? Entonces también en el contexto de cuidados paliativos, entre más temprano el equipo logre conocer a ese paciente, a esa familia, mejor abordaje podemos hacer, en el sentido de tomas de decisiones importantes, ¿verdad? Cuando ya hay un proceso de enfermedad avanzada, hay medidas que son adecuadas a hacerlas y hay medidas que son demasiado invasivas para el contexto de ese paciente. Siempre hay que individualizar cada caso, ¿verdad? Cada paciente, cada familia es un mundo distinto al que nosotros vamos a conocer y hay que tratarlo de acuerdo a ese contexto de individualidad que se tiene. De acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ¿cuándo es temprano? ¿Cuándo es el momento de decir, bueno,
¿Voy a visitar a un médico de cuidados paliativos o voy a visitar el Hospice La Cima o tengo que buscar ayuda en ese sentido? Sí. Idealmente cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad oncológica, desde el principio cuidados paliativos debe de tener ese contacto con ese paciente. Probablemente en el principio la medida terapéutica que nosotros podamos establecer no sea mayor actividad, pero entre más temprano, como decía, conozcamos nosotros a ese paciente, podremos prevenir algunos síntomas o dar educación también en cuanto a que si llega a presentar este síntoma, este otro, debe de consultar, o cómo ver también de prevenir algunos otros síntomas que se pueden presentar secundario a algún tipo de tratamiento. Eso en el contexto del paciente oncológico. Ahora, también el paciente crónico, ¿verdad? Con una enfermedad crónica, a eso nos referimos a los pacientes que tienen daño de órganos, como por ejemplo insuficiencias cardíacas, falla renal, falla hepática, enfermedades pulmonares, pacientes con demencia también, que en algún momento tienen estadios también finales, o pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas, que van a tener esas necesidades de atención en cuanto a los síntomas que van a presentar, y siempre en la esfera emocional y espiritual también van a haber necesidades que atender. Ahora, en el paciente crónico, ¿cuándo es el contacto con cuidados paliativos? A medida vamos llegando a esas etapas más avanzadas, el paciente va a requerir mayor asistencia, ¿verdad? Hay ciertos criterios para cada tipo de enfermedad, pero básicamente hay cosas que son muy de sentido común, en el sentido de que en este proceso de enfermedad avanzada van a requerir más asistencia, van a haber más crisis por cuadros infecciosos o más síntomas descontrolados, que en ese sentido ahí es donde tenemos mayor actividad terapéutica nosotros, como equipo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. También quiero agradecer pues a todos los que están aquí participando. No es que no van a participar, les decimos a ustedes, vienen para nuestro siguiente segmento para que ustedes no pierdan nuestra sintonía, así es que no nos cambie, seguimos con más. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Seguimos con más de su programa Ética y Vida. En esta ocasión estamos con todo el equipo de Hospice La Cima, Centro de Medicina Paliativa, y pues como estuvimos hablando anteriormente de este tema, ya estamos introduciéndonos en qué es la medicina paliativa, qué son estos cuidados paliativos, quiénes deben tener estos cuidados paliativos, y para ello pues me gustaría continuar con las preguntas. Y es que muchas veces nos decimos, bueno, cuidados paliativos es
ya es una etapa tardía, ya es una etapa de que ya lo desahuciaron, decimos muchas veces, ya no hay nada que hacer, ya no hay un tratamiento que se le pueda dar, digamos que sea una insuficiencia renal o que sea un cáncer, pero no siempre es así. Tal vez me gustaría que el doctor López Saca si nos puede ayudar un poco más sobre esto. Claro, la verdad es que los cuidados paliativos tienen como el estigma, ¿no?, de que son solo para las situaciones de agonía o las situaciones finales de vida, cuando el paciente está a unos días o a unas horas de fallecer. Y sí podemos ayudar en esas situaciones, pero como bien decía la doctora Feng, entre más temprano lleguemos, más alivio vamos a dar a ese enfermo, ¿no? Y de hecho los cuidados paliativos son compatibles con los tratamientos curativos, o sea que no es que el hecho de que sea visto por un equipo de cuidados paliativos ya ese paciente deja de recibir, por ejemplo, el paciente oncológico, quimioterapia o radioterapia. Al contrario, digamos que quizás en ese momento el tratamiento está centrado más en el objetivo curativo, pero tendrá situaciones que desde el punto de vista del enfoque global de los cuidados paliativos podemos ir arreglando y ayudando. ¿Para qué? Para que ese paciente al final, en la historia natural de su enfermedad oncológica, no tenga descontroles de síntomas del dolor o esas idas y venidas a las emergencias. Nosotros en cuidados paliativos no solo atendemos en los hospitales, sino que también vamos a domicilio, ¿no? Y de alguna manera, siendo el entorno natural del paciente, podemos aliviar también ahí. Es decir que, en otras palabras, van de la mano con los tratamientos curativos también, ¿no? Si bien es cierto, hay momentos donde se plantea que los tratamientos curativos ya no van a dar un beneficio satisfactorio, quizás ahí nosotros sí demos más pasos adelante con el paciente y nos centremos más en su alivio de síntomas y el control también de la atención de la familia. Pero no hay incompatibilidad, digamos, entre tratamientos curativos y el manejo de cuidados paliativos, tampoco en los no oncológicos. Nosotros tenemos pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que están recibiendo su tratamiento normal, digamos, de mantenimiento, pero a la vez también reciben atención de fisioterapia, atención psicológica, porque quizás un familiar no está del todo centrado con la enfermedad del paciente o el mismo paciente necesita también esa atención. Entonces en ese aspecto no son compatibles, digamos. Tampoco los cuidados paliativos tienen como el objetivo acortar o alargar la vida, sino que lo que hacemos es acompañar el proceso natural de la enfermedad, con o sin tratamientos curativos, hasta el final, ¿no? Y lo que se ha comprobado es que si lo hacemos así, el duelo que tienen los familiares es mucho más llevadero, ¿no? Ya, tal vez más adelante Marco nos habla de ese tema, pero lo que se ha visto es que los pacientes que reciben cuidados paliativos temprano tienen mejor calidad de vida, su familia tiene un duelo más receptivo que el que no los recibe, digamos. Muy bien, doctora, quizá usted nos puede ayudar con este tema que yo tenía aquí en el tintero, por así decirlo, y es que usted mencionó también pues enfermedades que nosotros decimos son comunes, o no comunes, pero pues se puede entender el porqué de los cuidados paliativos en una insuficiencia renal, en un paciente oncológico, pero en un paciente con demencia senil, mencionó usted, ¿por qué los cuidados paliativos? Sí, lo que sucede es que en este tipo de enfermedades, como son enfermedades crónicas, llega un momento en que también las crisis que vayan a tener, ¿verdad? Los cuadros agudos dentro de su proceso natural de la enfermedad van a ir siendo más frecuentes, y entonces en cada crisis la capacidad del paciente funcional que tenía antes va a irse disminuyendo. Puede ser que vaya saliendo de esas crisis, pero progresivamente su deterioro se va a notar en el transcurso del tiempo. Entonces ahí es donde podemos nosotros
ayudar a aliviar estos síntomas que se vaya teniendo, dando un tratamiento curativo probablemente para un cuadro infeccioso, pero hay otros temas, ¿verdad? Como por ejemplo la parte de la alimentación, la parte de su funcionabilidad motora, ¿verdad? La capacidad de poderse movilizar, o cuidados que vaya requiriendo por ese mismo deterioro que vaya presentando. ¿Verdad? En esos pacientes también en algún momento la capacidad de poder tragar o alimentarse se va viendo también con dificultad, ¿verdad? Y ahí vienen los cuadros de infecciones pulmonares o cuadros de infección de vías urinarias que a un paciente mayor también le genera mucho deterioro físico. Bueno, entonces ahí ante esas crisis es donde también nosotros podemos brindar un tratamiento y dando ese alivio de los síntomas, dando calidad de tiempo en este momento que estamos nosotros tratando. Excelente, muchísimas gracias. Me gustaría dar paso a conocer un poco más al equipo multidisciplinario de Hospice La Cima, que no varía o no debería variar de un equipo multidisciplinario de medicina paliativa en general, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces me gustaría dar paso al licenciado Marco Rodríguez para que nos explique cuál es el rol de la psicología o del psicólogo dentro de este centro o en general dentro de los cuidados paliativos. Sí, bueno, uno de los roles del psicólogo pues es obviamente atender la respuesta emocional tanto del paciente como de la familia ante un diagnóstico de una enfermedad, ya sea oncológica o una enfermedad crónica, ¿no? Obviamente nos centramos en la evaluación de síntomas psicológicos como ansiedad, depresión, y evaluamos también los mecanismos de afrontamiento que tiene el paciente para sobrellevar la enfermedad, ¿no? Y asimismo con la familia, ¿no? Para generar un bienestar o calidad de vida al paciente, ¿no? Apoyando aquellos recursos que le sean útiles al paciente y a la familia, y eliminando algunos recursos tal vez que no son del todo funcionales, ¿no? Siempre como psicólogos lo que hacemos es tratar de reconectar un poco al paciente con la vida, ¿no? Y esto en alguna medida pues hace resignificar los hechos, incluso reconociendo el diagnóstico como un desafío o como un reto para poder hacerle frente de la mejor manera posible, ¿no? Realmente el trabajo de psicología es bastante amplio en el área de cuidados paliativos porque también puede centrarse incluso al mismo equipo de cuidados paliativos, ¿no? Porque el autocuido como equipo es bien importante, ¿no? Para poder brindar, digamos, la mejor atención de calidad, el equipo también debe estar, digamos, en las mejores condiciones o por lo menos saber sobrellevar las situaciones difíciles. Entonces, digamos que el trabajo de psicología se vuelve bastante arduo en ese sentido, ¿no? Así que bueno. Licenciada Yanira, cuéntenos un poco del tema de la fisioterapia. Quizás para muchos no es obvio o lógico, pero pues como decía la doctora Feng, también hay mucho deterioro físico. Así es. Como ella lo decía, la verdad que la fisioterapia en estos casos se vuelve importante porque, como lo mencionaban los médicos, hay diferentes manifestaciones, la debilidad, por ejemplo, o los cambios de roles que sufren los pacientes. Uno de los objetivos primordiales de la fisioterapia y la fisioterapia en general, ¿verdad? No solo en paliativos, es poder obtener la mayor independencia posible, claro, dentro de lo que la condición médica lo permita. Entonces, en estos pacientes es tan importante o es tan valioso poderse tal vez alimentar por sí solos, ¿verdad? Cosa que a veces por la misma debilidad no es posible, la fatiga que sufren, simplemente por el hecho de un encamamiento prolongado, también el sentirse el dolor que puedan sentir, ¿verdad? Que es otra alternativa que los médicos utilizan. Aparte del medicamento, pues nosotros utilizamos diferentes agentes físicos, compresas frías, compresas calientes, algunos aparatos que nos ayudan a poder brindar un poco más de alivio, ¿verdad? Como le repito, es una alternativa que los médicos ven, aparte de toda la terapéutica que ellos utilizan, ¿verdad? Y también como terapistas ocupacionales, pues diciéndolo de una manera sencilla, la terapia ocupacional es el tratamiento a través de la ocupación. Yo puedo tener a un paciente jugando un juego de
de ensarte, juega un naipe, por ejemplo, pero yo lo tengo poniendo a trabajar su miembro superior, ¿verdad? Entonces el paciente está entretenido, está divagando su mente un momento y a la vez está poniendo a trabajar su brazo, ¿verdad? Entonces es un trabajo que viene a complementar todo lo que ellos hacen. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también tenemos a la licenciada Rosaura Rivera, que me gustaría que nos hablara de la trabajadora social en este entorno. ¿Cuál es su rol? ¿Qué es lo que hace? Sí, bueno, trabajo social en cuidados paliativos, ¿verdad? Es un ente social que brinda acompañamiento a la familia. No solamente la enfermedad, no solamente la lleva el paciente, sino que la familia en sí, porque ellos son las personas que viven todo el proceso, ¿verdad? Todo ese proceso de duelo que va marcando, ¿verdad? Su situación, la parte económica también, ¿verdad? Brindamos el apoyo a través de la realización de un estudio socioeconómico, ¿verdad? A las personas que necesitan un aporte económico que alivie también la parte económica, que es bastante importante. También se da lo que es, se gestiona voluntariado en diferentes instituciones públicas o privadas, iglesias, ¿verdad? El voluntariado es una parte bastante esencial en cuidados paliativos, que nos proporciona, ¿verdad?, los instrumentos para darle el apoyo a las familias, ¿verdad?, que necesitan diferentes actividades, que por un momento olviden el proceso que están viviendo. Y lo que se trata es hacer de que el paciente tenga una mejor calidad de vida hasta los últimos días, ¿verdad? Y lo que tratamos es de que ese proceso sea lo más fácil de llevar, brindando todo ese acompañamiento, ¿verdad? Tanto a la familia, al entorno, el entorno, la familia, los amigos, que son la parte esencial que el paciente, ¿verdad? El acompañamiento. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todo el equipo de Hospice La Cima que ha podido estar con nosotros. En este día me gustaría, doctor, que nos dé una brevísima descripción nuevamente de qué son los cuidados paliativos para aquellos que nos sintonizaron un poco tarde. Bien, bueno, pues son esos cuidados especiales, ¿verdad?, que se les da a los enfermos avanzados, decimos nosotros, ¿no? Utilizamos ese término, que son pacientes con enfermedades oncológicas y no oncológicas, y ese cuidado implica un enfoque global del enfermo, cubriendo los síntomas físicos, los síntomas psicológicos y también los síntomas espirituales o existenciales, a través de un equipo multidisciplinar con médicos, enfermeras, psicólogo, trabajadora social, fisioterapia, y también poniendo énfasis en el cuidador principal y en su familia. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todo el equipo de Hospice La Cima por estar aquí con nosotros. Les agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana con otro programa más, siempre enfocado en la medicina paliativa. Esto es Ética y Vida. Muchas gracias.